dos funciones, la de valorarte el nivel que lleva y la de enfocarte el estudio. Y ya a partir de ahí, claro, mejoraba mucho por eso. Claro, ya Claro, vas con otra atención porque una preguntita o dos que te vayan, te ves ya sí. de que cada 20 preguntas, para hacerla era 11 minutos, pero tenía el margen de que podía llegar a 13. Y yo acabo las 20 primeras preguntas y había gastado solo 7 minutos. Uf. Digo, en ese sentido, yo creo que se premió poco al que había estudiado informática. Buenos días, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de Lo mejor de cada casa. En esta ocasión es quizá la entrevista, siempre digo es una entrevista muy especial, todo eso, pero esta es la entrevista más especial de toda la serie. Bueno, después de la que hice o de la que se hizo a mi hermano, pero esa no la hice yo, con lo cual de las que yo he hecho considero que esta es la más especial y de hecho es la entrevista quizá en la que estoy más nervioso porque es en la que tengo como que siento que puedo sacarle mucho jugo, que hay mucho en juego y que tengo que currármelo especialmente, porque el invitado de hoy no es otro que mi primo Manuel. Hola Manuel, ¿qué tal? Hola, buenos días. Y es un invitado pues que va a tener mucho que contar y que para mí supone mucho tanto en lo personal como en lo profesional, porque bueno, en lo personal podréis imaginar lo que supone que tu primo se meta en la misma posición que tú hiciste, cuando además la preparas y todo eso, y en lo profesional considero que es una oportunidad de, digamos, demostrar o comentar o publicar hasta qué punto nosotros creemos en esto, en esta oposición, en lo que hacemos y todo eso, que hasta metemos hasta nuestro... Primero fue mi hermano, luego mi primo y, y eso. Y a su vez también pienso que va a ser una oportunidad para aquellos que estéis viendo la entrevista, porque Manuel es una persona que muy juiciosa, tiene una capacidad a la hora de razonar para sacar unas ideas bastante profundas de las cosas y me gusta mucho. De hecho, en el proceso muchas veces hablaba con él sobre cómo ves esto, Manuel, cómo ves aquello, ya lo comentaremos. Y ya verás, si estás viendo la entrevista, cómo te va a sorprender muchas veces con sus puntos de vista para bien, obviamente, no te vas, te puede sorprender para muchas cosas, ¿no? Así que vamos a empezar y en este caso, Manuel, me vas a permitir que, a diferencia de cómo suelo hacer en las entrevistas en las que la persona se tiene que presentar, te voy a presentar yo, ¿vale? Em, Tú tienes, en cuanto a edad, aquí a lo mejor patino un poco, pero tienes 31, 30 y... ahora Sí, 31. 31, vale. Eres de San Fernando, Cádiz, Sí, aunque... bueno, ahora estoy en Conil, pero vives toda en- la vida en San Fernando. Sí, eres de San Fernando, pero vives en Conil, un sitio horrible para vivir, se vive muy mal allí, muy mal clima, la playa es muy fea, es Sí. fatal aquello. Y así que, pobrecito. Y, y entonces, pues... Hombre, que es duro estudiar en verano. Es duro estudiar en verano, sí, pero bueno. No, en ese sentido sí, te comiste un verano guapo. Ya llegaremos, ya llegaremos. Em, y resumiendo, básicamente, y ya entramos en la entrevista, en directamente hablar de la oposición y todo eso y de tu proceso, te veías acercándote vertiginosamente a los 30 y en ese momento se te presentó la opción de opositar. Te la comenté yo porque, bueno, ya la conocías porque la había hecho yo, habías visto luego a José, a mi hermano, que es tu primo, Sí, José, en la anterior había... claro, y entonces ya eso, digamos, te motivó y en ese momento era final de año del 2022, ¿no? Sí, yo empecé, bueno, ya empezó la idea mediados de noviembre y el 1 de diciembre empecé a estudiar, que no fue mucho tiempo. Y exacto, entonces empezaste ahí y empezaste en ese punto y te metiste a saco porque no estabas trabajando, te lo podías permitir en cuanto que estabas también en Sí, sí, yo padre. eso tenía.
tenía la suerte por mi padre de que eso, podía dedicar todo el día a estudiar. En principio teníamos la vista de que íbamos para mayo, Sí, el examen iba a ser en mayo, entonces iba a ser eso, una preparación súper intensa del estilo de la tuya, ¿no? sí, sí, claro, exactamente. Eso está bien que nos ubiquemos porque estamos a noviembre, diciembre del 22. Pensábamos que iba a ser mayo porque por esas fechas salía una nota, puede ser. O sea, cuando tú empezaste estaba ya la nota esa. No, había ya desde antes, desde una nota que la convocatoria iba a salir en diciembre. Después la convocatoria no salió hasta final de enero. Vale. Pero en principio, que ya tú dejaste, cuando salió como de febrero, cae que podía alargarse. Vale, sí, pero claro, en ese punto, Pero claro, no, yo tenía estudiado hoy fuera para mayo, no podía. claro, mira, ya con esto llegamos a una primera idea que es súper interesante de cara o para la gente que esté iniciándose ahora, ¿verdad? En la idea de, es que justo además ahora mismo, bueno, estamos finales de diciembre, pero esto es extrapolable a cualquier momento en el que la gente empiece. No sé si estás de acuerdo, que imagino que sí. Sí, sí, Ah, es más o menos ahora la misma situación en la que yo estaba y hubiera empezado ahora en diciembre, en la de ahora. En principio tiene que salir antes de final de año, pero veremos a ver si. claro, y ante la duda de cuándo va a salir y todo eso, hay que ponerse en el escenario más desfavorable, aunque eso implique que tengas Mm. que estudiar lo que tú estudiabas, que ahora lo comentarás. Con lo cual, es lo que tú dices, ¿no? O sea, estábamos en noviembre y entonces en ese punto hicimos una planificación con vistas a que el examen pudiera ser en mayo, ¿no? Que era una cosa. Sí, sí, Vale, mediados de mayo. vale. Pensábamos, Venga, pues pero cuenta si te parece, Manuel, cómo viviste ese arranque, cómo hicimos, porque en ese punto yo estaba ahí un poquillo le- contigo. sí, lo hicimos la planificación. Yo recuerdo ya. Quedamos para hacerla el último día de noviembre, el 30. Yo empecé al día siguiente ya a estudiar el 1 de diciembre. Hicimos una planificación que eran 5 vueltas hasta mayo, a 12 horas al día. ¿Tú qué pensaste, Y Manuel? ¿Qué pensaste de primeras cuando yo te decía? Porque yo recuerdo que al principio tú decías, bueno, es que te lo estabas pensando, que sí, sí, que sí, no. Y yo te decía que es que cada semana sí, cuenta muchísimo. ¿Te acuerdas que yo te avisé que ibas a tener un cambio de mentalidad que luego supongo que tuviste en algún punto? sí, sí, luego ya ves decir que viene bien. Es verdad que ya al final, como se alargó tanto, igual, a lo mejor algo hubiera sobrado, pero claro, si era en mayo sí que es verdad que iba justo, iba muy justo. Claro, claro, por eso. Claro, con vistas a mayo, tú ya viste luego eso, que cada semana era crítica, en cierto sentido, ¿no? Sí, sí, sobre todo a la hora eso de llevarlo bien para tener las cosas claras, pues es decir, a lo mejor en un punto dado estaba que podía probar, pero con dudas, que podía, había más probabilidad de tener un mal día, el día del examen Claro, 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 claro. Vale, que entonces, ¿cómo fue, que te he interrumpido antes, cómo fue ese inicio? ¿Cómo fue el decir, venga, ponemos esta planificación, vamos a, si para dar las 5 vueltas, que es lo que nosotros siempre recomendamos, tienes que llevar este ritmo? ¿Cómo fue ese arranque para ti? yo recuerdo, yo diciembre, yo acababa los días reventados. Al final del día, pues claro, 12 horas, un tiempo ya que llevaba eso, no había estado estudiando y nada, partía de la posición, eso de, había que retomar una rutina y demás. Y fuiste capaz, porque si no fuiste capaz, lo hiciste muy rápido. O sea, ¿pudiste pasar de la noche a la mañana de estudiar 0 a estudiar 12? ¿O hubo A una ver, transición? hubo algunos de los primeros días que te lo comenté, me quedé en 10 y algo, pero subí en unas semanas y con Sevilla subí a las 12. Vale, ¿cuál fue tu primera impresión con todo? Con el contenido, tanto con el contenido de Simplifica como con la propia materia de la oposición. ¿Cuál fue tu impresión en todo? Si te gustó, te pareció difícil, te pareció fácil, ¿cuál fue todo? Tu sensación. No, sí, a mí sobre todo, yo por ejemplo, bueno, te voy a explicar yo cómo lo hacía al principio. Yo empecé y a lo mejor
me iba escribiendo cosas, pero claro, es verdad que yo después me di cuenta que no era para mí una buena opción porque yo soy lento de por sí escribiendo y me llevaba mucho tiempo. Entonces al final yo con la opción que me quedé y mejor me vino era, me veía primero sin mirar apuntes ni nada de lo que venía, una vez el vídeo, ¿vale? Y ya después, una segunda vez ya estudiando con los apuntes, me volví a ver el vídeo, pero ya tenía una idea de todo, al haber visto por primera vez el vídeo, ya tenía una idea de todo, porque si no es verdad que hay cosas del tema y hay que enlazarlas con otras para entenderlas. Entonces era mejor primero ver el vídeo una vez, tener una visión. Esto también es algo que a mí me venía mejor, a otro no. Sí, sí, Y, perdón. no, y eso yo veía y ya después iba estudiando. Yo en esa primera vuelta había cosas que ya las iba memorizando, sobre todo porque yo tenía los apuntes llenos por todos lados. De en plan, esto dice que es muy importante, esto te lo tienes que saber sí o sí. Eso, yo todo eso me lo iba apuntando. Te lo ibas apuntando desde la primera vuelta. Sí, yo todas las horas donde tú decías que las iba apuntando desde el primer. Bueno, yo vi esos apuntes y acabaron bastante, bastante maltrechos Sí, en cuanto a por anotación. eso el tema de la 39 2015 está ya desgastado por todo. Vale, pero ahora llega, vamos un poco a volver un poco a ese inicio. Yo te preguntaba, Manuel, más bien por tus impresiones en cuanto a dos cosas. En cuanto a la dificultad. O sea, ¿qué te pareció la materia en cuanto a decir, ostras, esto es difícil o al contrario, decir, ostras, en el fondo esto es sencillo, ¿sabes? ¿Por dónde iba más tu feeling, tu sensación con la A oposición? ver, yo no considero por así decirlo, que la materia en sí sea como tal difícil de comprender, salvo, y por ejemplo, la que es más difícil de comprender primera, como podía ser gestión financiera, después al final acaba siendo la más fácil, Ya, porque totalmente de una vez que acuerdo. la comprende ya pasaba, era de las que más rápido pasaba, porque es Mm, como comprender, pero de primera es verdad que era de las más, bueno, el contrato también era un tema, pero en general eso, los apuntes ayudaban porque estaban todo lo más importante estaba yo al final, y fíjate, yo añadí algunas cosas, amplié, y después en el examen no sé, nada, es que no entró, yo creo, nada, en una reserva entró de lo que yo había ampliado. Y bueno, y había, claro, y había ampliado esa pregunta 7 de contratos, no sé si te acuerdas, la que pusieron mal y después la han tenido sí, que de la modificar la plantilla garantía. definitiva, que esa yo la amplié, pero claro, porque cayó en un examen tuyo de Sí, los que hicimos simulacro. en Sí, sí, agosto, sí, sí, sí. sí, de los simulacros. Vale. Y no, yo te lo digo, yo te estaba preguntando eso porque a mí personalmente, una de las cosas que más me motivaron cuando yo me puse con la oposición fue el hecho de decir, ostras, este contenido, esto es sencillo, ¿sabes? O sea, aquí pone esto en este artículo y me lo preguntan No sé, así yo y te ya lo he está. dicho, digo, no, no me parecía difícil el contenido. Lo que pasa es verdad, después son muchas cosas, se van Claro, olvidando. eso es un factor que complica la película, evidentemente, pero la materia en sí dices, jolín, es como esto y esto. Yo creo que es algo que motiva bastante en ese sentido, ¿sabes? Que es algo que es algo en lo que una persona bien orientada y con un contenido decente, pues avanza rápido. Y no sé si eso a ti supongo que también tendrías ese efecto, ¿no? De decir, ostras, Sí, que me voy sabiendo las cosas, que voy pasando páginas y me hago luego los test y todo eso, y eso motiva, ¿sabes? sí, es verdad, ves, que al principio de la sensación me está olvidando todo, ¿sabes? ¿Verdad? Al principio. Ya después recuerdo que en diciembre, ¿te acuerdas que hicimos un pequeño examen Sí, al final de año? Fue sí, que lo hicimos y yo yo iba por la mitad del temario, creo, y me pusiste de todos esos temas, distintas preguntas y demás.
y saqué un 5 y algo, creo, y me dijiste tú que estaba muy bien, para lo Sí, que llevaba un mes sí, y sí, tal, y sí. es verdad, eso pues me animó, digo, pues mira, al final no me ha olvidado tanto como yo pensaba. Claro, que te crees que estás avanzando, que no se te, que se te está cayendo todo por el camino, Sí, pero claro. se te va quedando. Y es la primera vuelta y estás empezando y llevas un mes. O sea, que es que eso funciona. Eso, claro, eso motiva un montón. Vale, empiezas, eh, intenta, bueno, pusimos 12 horas. ¿Cómo conseguiste consolidar esa rutina? O puedes contar, Manuel, cómo era tu rutina en cuanto a madrugabas, trasnochabas, cómo era esa rutina tuya? No, yo trasnochar no, yo estudio mejor por el día. Yo, por ejemplo, creo después lo pasado fui cambiando un poco a lo mejor, pero yo recuerdo al principio era para las 12 horas, eran creo 6:30 me levantaba, ya empezaba a estudiar a las 9 por ahí desayunaba, luego hasta la hora de a ver, yo es que descansaba lo que es para comer, a media mañana para comerme un plátano, y ya después cuando llegaba a las 9 por ahí, ya paraba, cenaba, una horita de descanso para desconectar, porque es verdad que yo la primera, segunda semana, a lo mejor me acostaba recién acabado de estudiar y es como estaba hiperactivo, después me costaba un montón quedarme dormido. Después, verdad, empecé ya luego, antes de acostarme, tomaba una tila, que eso Vale. estuve ya, eso fue un montón de meses, todo siempre antes de acostarme. Sí, mira, sobre eso, en tu caso yo creo que hay, es que antes me reía, Manuel, por lo del plátano, porque yo eso lo he visto. Me gusta de esta entrevista, está guay porque me estás contando cosas. También yo te estoy preguntando por cosas que sé. Yo sé lo de tus horarios Ya, y, ¿sabes? Lo estoy preguntando para que, sí, pero pa- para que la gente claro. sepa. Pero del plátano me hace gracia porque también yo esto lo puedo, doy fe, que tú eres una persona súper metódica. O sea, tú eres de las personas más metódicas y más de decir, esto lo hago así, eres en ese sentido como muy, pues de seguir, pues es unas rutinas y una vez que se consolidan es que se quedan ahí como grabadas a fuego. Y eso yo creo que es un ejemplo, que es una cosa que sirve mucho para la oposición, porque una vez que tienes una rutina, simplemente te agarras a ella y sigues, sobre todo si la rutina es buena. Pero en tu caso, mm, hubo que hacer un cierto ajuste, ¿verdad? Para que la rutina fuera sostenible cuando Claro, empezamos a ya, ver, cuando empezamos a ver que la cosa no iba a ser para mayo, ¿no? Y ya con esto, digamos, podemos, por así decir, transicionar hacia una etapa media de tu oposición en la que tuviste, digamos, que pasar de un modo voy con 12 horas a reventar, que caiga quien caiga, a decir, tengo que hacer de esto algo sostenible. ¿Cómo fue eso? sí, además yo iba bien, pues ya recuerdo, había empezado más o menos yo en marzo, por ahí ya empecé con exámenes oficiales y demás, y me estaban saliendo bien. Claro, esto es curioso porque tú has tardado 9 o 10 meses, ¿no? Pero que en realidad, Sí, desde diciembre a septiembre, pues sí, no, sí, aquí vamos a salir un momento de lo que estamos hablando porque esto creo que abre una ventana, una oportunidad para comentar una cosa que me parece muy interesante. Cuando la gente nos pregunta mucho, Manuel, ¿en cuánto se saca esta oposición? Depende no solo de ti, sino depende también de cuándo sea el examen, ¿sabes? Porque en términos, o sea, si tú pudieras elegir cuándo es el examen, esta oposición, con un poco de suerte, ¿vale? Se puede sacar en tiempos bastante bajos, en realidad. sí. A ver, yo considero que, a ver, siempre, claro, después fue aumentando, pero alguna posibilidad, en marzo yo hubiera tenido, yo creo, alguna. Hay que tener cuidado con lo que se dice, hay que puntualizar mucho las cosas porque tú Sí, sabes que sí, la gente, evidentemente. que Y luego yo la gente tenía, se escandaliza y tal, pero es la no, verdad. yo tenía dedicación plena, absoluta.
después también tenía eso, los apuntes perfectos, es decir, que porque están enfocados a lo que es y no, Sí, que, que no es lo mismo, es decir, que si te pones, porque yo después por ahí leía por muchos grupos de Telegram, lo mejor es el BOE. Digo, si te metes al BOE, pues está, yo qué sé, a lo mejor hay gente que sí, que le funciona, pero el BOE, puf, a mí yo entraba al BOE para consultar cosas puntuales, pero mira, estudiar el BOE esto abre otro melón curioso, porque eso es un debate que mucha gente, con el que mucha gente tropieza, ¿verdad? Cuando está en la oposición. De hecho, tú mismo sí, tropezaste con eso. ¿Tú qué opinas? ¿Qué a ver, yo ventajas o no yo al final no podía tropezar el sentido porque yo al final te tenía a ti que sabía, no me iba a meter, evidentemente, no me iba a meter en otra cosa, ni, pero hay mucha gente que sí que puede tropezar Ya. A ver, que realmente no es imposible, ni mucho menos, si vas estudiando directamente del BOE, pero tardarías, no sé si el doble, pero algo así. No sé si tú estás de No, acuerdo. sí, sí, es que al final malgasta mucha fuerza. Bueno, yo supongo, tú no estudiarías del BOE, pero tú cuando tuviste que estudiar malgastarías mucha fuerza al no tener unos apuntes Claro, exactamente. No, no, yo las pasé canutas. Yo que las pasé yo canutas. estudiaba ese tiempo y además mi tiempo era mucho más eficiente en el sentido que yo tenía unos apuntes enfocados. Sí. Em, vale, volvemos un poco a lo que estábamos hablando antes de cómo transicionamos, ¿no? De cómo fue la transición de ir estudiando hasta reventar sin cuidarte, en cierto sentido, sin reservas, a decir, oye, estoy en marzo, el examen no va a ser en mayo, y empiezas a ver en marzo que ya tienes un cierto nivel, que empiezas a hacer exámenes. Bueno, espérate, antes de eso. Los exámenes. Es que es curioso, Manuel, porque como tu caso lo conozco tantas cosas y que luego me van viniendo recuerdos y demás, me resulta más difícil, ¿sabes? Cómo poner orden. Mm, sí, porque al final sabes todo el proceso mismo. Claro. Y hay un montón de cosas que me parece súper interesante comentar, ¿no? ¿Cómo fue el empezar a hacer esos exámenes para ti? Porque también eso fue un hito, ¿no? De decir, ostras, ya llevo un nivel. Además, creo que los programamos como un punto, ¿no? Crucial Sí, en tu preparación. yo empecé, creo, los de promoción interna y auxiliares fueron los que empecé a tocar, Sí, de los que estaban entre medias, ni muy antiguos, ni muy... Y yo recuerdo las primeras veces, a lo mejor la primera parte no recuerdo, pero en el supuesto a lo mejor estaba en 6 y algo, 7 sobre 10 estoy hablando. claro. Sí, Sí, o sea que estaba sacando pues un 12, un 12, un 14 por ahí. sí, eso cuando empecé los primeros, pero ya después subí muy rápido, me puse 8 y pico rápidamente. Sí, eso, Conforme. Es que también al hacer exámenes, claro, de unos exámenes a otros, ya empiezas a ver lo que es preguntable, lo que es más es lo que tú dices a veces de que los exámenes te sirven para enfocar lo que importa decir que tienen dos funciones, la de valorarte el nivel que lleva y la de enfocarte el estudio. Y ya a partir de ahí, claro, mejoraba mucho por eso, claro, porque iba a enfocar. Yo aparte me iba, después cogía los apuntes, las preguntas de las iba marcando esa parte de los apuntes, voy diciendo esto, alguna parte tenía como cuatro o cinco marcas, esto lo han preguntado 5 veces. ya. Eso, ahí fuiste, claro, fuiste enriqueciendo de tal manera que luego, cuando ibas dando las vueltas, ibas constantemente Claro, tropezando con había esas cosas. cosas y me ponía hay cosas, me ponía ahí, ojo, en grande, porque me había ya fallado 2 veces, pero digo, que ya esto, Sí, sí, el momento en el que empiezas a hacer exámenes, test y todo eso. Pienso que es súper importante y también empieza a dinamizar mucho el estudio, ¿verdad? Porque el estudio se vuelve un poco incluso más lúdico, más aireado, no es tanto de estudio, 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 sino que los test te da un punto. Y ahora que hablamos de sí, test, ya. Didi, perdona, Di.
no, que sí, que ya te cambia un poco la dinámica, porque llevo todos esos estudios. Es verdad que yo hacía los test de final del tema que tenéis siempre cuando acababan los temas. Que, que eso, por ejemplo, que yo te pregunté al principio, los hago ya, no los hago y eso lo dejaste un poco a mi elección, pero dijiste, es verdad, que va justo de tiempo, pensando que era en mayo, es decir, que si los haces no está mal, porque... Claro. Y me ayudaba un poco a ver la forma en que preguntaban, porque eran preguntas de examen y demás. Ujú. ¿Y en qué momento empezaste a trabajar con Simplifica Test, con los test de la plataforma? Simplifícate, yo creo que sería ya hacia, a lo mejor hacia mayo lo empecé, o abril a lo mejor había tocado algo, pero poco, y después ya mayo empecé, creo yo. Vale, Claro, es entonces, que yo ten en cuenta que ya lleva un montón de exámenes oficiales por hacer, yo a lo mejor alguien que llevara ya más tiempo, hubiera hecho más exámenes, hubiera empezado antes, porque ya habría agotado otros exámenes. vale, pues entonces dejamos el capítulo Simplifica Test para un poco más adelante y retomando lo que te estaba diciendo, que no lo hemos terminado de aclarar. La transición del modo bárbaro, digamos, a un modo contenido. ¿Cómo fue eso? ¿En qué se manifestó? Es decir, bajaste un poco las horas, empezaste a fomentar hábitos de descanso o de deporte para hacer de tu rutina algo sostenible. Y por cierto, una cosa que no hemos comentado, porque hay mucha gente que dice, claro, ese tenía todo el día para estudiar, pero a ver quién es el guapo que se pone a estudiar 12 horas como tú hacías, que se levanta a las 6:30, estudia, ¿sabes? Que es que también eso la gente muchas veces se piensa que porque tú tengas todo el día es fácil, ¿sabes? Y no es tan fácil. No, y te acostarte a las 11 con esa rutina, acostarte temprano. Yo creo sobre las 11 o incluso un poco antes me acostaba yo. Claro, que detrás de eso hay unos sacrificios y unas privaciones que son brutales, ¿sabes? Que es que te lo digo también un poco previniendo comentarios o pensamientos simplemente de quien diga, no, es que esto me lo tuvo muy fácil, ¿sabes? Porque como no trabajaba y tal, No, pero a ver, evidentemente es verdad. Hay gente, porque yo recuerdo a el que tú entrevistaste, a Mario, que acabó el número 30. Y eso, llega a situación, tenía 2 hijos, trabajo a jornada completa, y digo, hostia, una situación mucho más complicada que la mía en ese sentido. Pero, y lo sacó. sí, 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 no, 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 sí, hay muchas casuísticas, pero que la gente tampoco se piense que por tener disponibilidad, que luego hacerlo es muy duro también, ¿sabes? Que meterle tantísimas horas, porque Ajá. luego el, el desgaste, la dificultad y el coste anímico y tal crece exponencialmente, ¿sabes? O sea, tú a las 12 horas no estás el doble de cansado que a las 6, estás muchísimo más, estás No, desquiciado y ya. evidentemente llega un punto, es verdad, tú a lo mejor estás por las 8 horas y evidentemente tu rendimiento ya no es el de las primeras horas, pero dices, bueno, puedo sacar algo, es decir, voy a sacar más que y me pongo a hacer Sí, otra cosa, es decir, siempre, evidentemente sabes que ya no estás, pero dices, voy a sacar lo que tengo, no es lo mismo que estaba sacando, pero puedo sacar todavía. sí, 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 no, eso. Es que hay un montón de temas, macho. Es que en verdad, Manuel, deberíamos hacer varias entrevistas, ¿sabes? Porque, No, porque yo, y ahora que estoy estudiando economía, lo de los rendimientos decrecientes en la producción, que no sé, a lo mejor alguien que haya tocado, que cada vez van siendo, pero siempre es un poco más, se saca algo más, sí, pero van siendo decrecientes. eso es como el que tiene una finca y se compra un tractor. El rendimiento de ese tractor es brutal. El segundo tractor, ya el rendimiento es un poquito menos, ¿no? Los rendimientos decrecientes de, por ejemplo, de una inversión, ¿no? Va por ahí la cosa. Sí, va más enfocado al trabajo, al estudio, más que a una máquina, ¿verdad? Una máquina. Pero bueno, que en el fondo es un poco lo mismo. Son recursos y que
que llega un punto en el que el rendimiento sube mucho, es mucho, y de pronto hace y luego cae, ¿no? Que no por meterle más horas sigue subiendo el rendimiento. Pero al mismo tiempo, Va subiendo cada vez menos, evidentemente tú las primeras horas que echas son las más productivas, después ya van, pero evidentemente siempre vas ganando algo hasta un punto y te pones, yo qué sé, echas 18 horas y no duermes bien, pues entonces sí, ahí empezarás a perder. ahí está, sí. Vale, pues mira, entonces, volviendo al tema este. Sí, nos vamos Em, por los... sí, nos vamos por los cerros de Úbeda, pero es que son temas, macho. Em, entonces, y es que también es un tema en el que es difícil encontrar un perfil de opositor que. A ver, porque al final esto va de perfiles, ¿sabes? Y es difícil encontrar un perfil de opositor para mí que se asemeje al que yo tuve, ¿sabes? De ir a muerte y, claro, poder hablar de estas cosas. Porque también hay mucha gente que se piensa que es imposible estudiar 12 horas todos los días. Que es imposible aun teniendo las circunstancias que lo posibiliten, ¿sabes? Y Es posible y esto hace mucha parte la motivación, es decir, el tener un objetivo detrás importante, eso es fundamental, yo creo. sí, Una situación que quieres cambiar, eso sí, es fundamental. eso, claro. También yo creo que juega mucho un papel muy importante ahí, Manuel, el saber manejarse a uno mismo. Es decir, saber escucharse, saber, entre comillas, dialogar con uno mismo y saber decirse, mira, me voy a poner ahora que tengo fuerza, me voy a poner un tema gordo y después cuando esté más cansado me hago un test para tomar aliento para luego hacer no sé qué. Saber un poco Sí, llevarse. yo recuerdo los test, yo los hacía a última hora, era la última semana, estaba súper reventado. Claro, Los, que hay gente que dice a lo mejor lo hace por la mañana, va a ponerse en situación de examen. Yo eso lo hice, ya lo cambié al final. Pero yo para mí era el té y digo además porque si lo hago cuando estoy reventado, digo después no me puede ir peor cuando eso. Y después lo estuve haciendo por la mañana y en verdad por la mañana ya las últimas 2 semanas yo me notaba más fresco, me salía mucho más rápido y tal. claro, pero eso, Y, ahí le sacas más rendimiento a tu tiempo, ¿sabes? Sí, y porque esas horas no puedes estudiar, pero sí hacer un test es mucho más llevadero. que yo recuerdo los primeros test, los primeros, bueno, test no, los test eran pocas preguntas, pero los primeros exámenes oficiales que hice con las preguntas, supuestos, yo acababa y un dolor de cabeza, y yo eso lo recuerdo que era, acababa súper reventado los primeros. Con los primeros exámenes que hacías, ¿no? Acababas. Y los primeros exámenes oficiales que hacía yo acababa súper tarde. Yo ya después los exámenes oficiales mejor ponía a hacerlo a 6 y pico de la tarde y ya después me dedicaba a revisarlo, lo que yo hacía de apuntar las cosas, ¿no? Vale. Sí, claro, esto es una cosa que también yo creo que tiene que dar bastante esperanza a la gente en cuanto a que si haces el primer examen de tu vida, te vapulean y acabas derrengado y luego tardando medio día o un día entero en revisar pregunta a pregunta y todo No, eso, y pues aparte que ese entrenamiento, pues ya después no te cansa tanto, ese entrenamiento importante para, es como, yo qué sé, como el que va a hacer una carrera, tiene que estar en forma, pues para esto, para mantener ese nivel de concentración, ese tiempo, tiene que estar también preparado. sí, esto es súper importante. Esto es súper importante porque yo conozco casos de gente que ha ido al examen sin haber hecho exámenes. ¿Sabes? Claro, el día del examen estás ahí que eres un pollo. ¿Sabes? Que no sabes de dónde te vienen las tortas. En qué punto y de qué manera se produjo la transición que te estaba diciendo antes del modo bárbaro al modo me tengo que contener porque si sigo así reviento? Sí, ya, tú a principios de abril ya me dijiste de sí que debería de frenar un poco, porque ya íbamos viendo ahí que no, que mayo ya estábamos a primeros de abril y mayo ya no, y aparte y ya llegó en abril yo ya hice, recuerdo el de tu convocatoria, que me salió súper bien, saqué el supuesto que escogí un 10
ahí 10 sobre 10, que ahí había un montón de... Había diferencia entre los dos supuestos y ya en mayo bajé un poco, Sí, ya en mayo bajé, vamos, que bajé a 11 horas, pero también 11 horas también sí, algún día yo ese, pues yo hasta ese punto recuerdo, bajé a 11 horas. yo El que sí, esté, perdona, hay no, mucha gente que estará flipando y diciendo, bajé a 11 horas como si eso fuese. Pero, no, pero aparte bajé a 11 horas y yo antes, por ejemplo, si algún día la familia iba a comer, tal, yo no quedaba ningún día para nada. Si la familia iba a comer algún día, yo me quedaba a estudiar. Ya a partir de ahí de mayo, yo recuerdo que de algún día. También si la familia iba a comer lo que sea, yo iba también. Hubo sí, cosas ya que cambió un poco. sí, sí, porque lo tuyo era, es que eso era, tú llevabas un régimen que la palabra espartano es de Teletubbies, ¿sabes? O sea, lo tuyo era una cosa muy, muy bestia y sostenida durante, en ese punto, bueno, pues 5 meses, ¿no? Más o menos, hasta ese Es punto, que, digo. y descansar completamente, completamente, yo creo que fue un día en toda la oposición. Un día de agosto que fui a la playa. De agosto, pero todavía no habías llegado a agosto, ¿sabes? Para agosto, Claro. no habías descansado, digamos, en 9 meses en ese punto, ¿sabes? Ni un solo día. Pero es que No, la pero gente. hubo días que a lo mejor sí que hubo, yo qué sé, que hice algún día de que a lo mejor hice 5 horas, recuerdo. Sí, sí, pero que esos fueron muy pocos. Muy pocos. O sea, vale. Bueno, es que hay Y un montón de cosas por las que hemos pasado de puntillas y no hemos comentado. Entonces bajaste a 11 y empezaste, digamos, a abrirte un poco a hacer alguna sí, cosa. al mundo, que estaba Sí, ahí. pero abrirte al mundo también de forma con una rendijita, porque en verdad abrirte al Sí, mundo era sí, que si íbamos, si hacía algo, si había una comida familiar, pues tú ibas a la comida, ¿sabes? Que eso era abrirse al mundo, que es que hasta entonces sí. eh, te faltaba estar con una sonda, ¿sabes? Así No, que, y yo fue la oposición, tengo que sacarla sí o sí. Yo ¿cuántas fue vueltas ese llevabas, Manuel, para abril? para abril, no sé, yo creo en abril a lo mejor estaría. Dos y pico, tres. Lo que pasa es ya metiendo exámenes. Es verdad que los exámenes me retrasaban mucho. Yo después hacía muchos repasos de los exámenes y eso a lo mejor me frenaba. Que en cierto punto recuerdo, te lo comenté, digo, no sé si estaré demasiado haciendo después muchos repasos de los exámenes, pero yo creo que al final me vino bien, aunque retrasara, aunque a lo mejor podría haber dado más vueltas de otra forma, pero bueno, el trabajo que hice de la otra forma tampoco fue malo. Claro, porque todo ese trabajo con los exámenes hacía que las vueltas fueran mucho más eficientes. Claro, a lo mejor no hacían falta tantas vueltas de haber hecho ese trabajo de examen, eran así, eran más productivas. Vale, entonces, abril empiezas a bajar, o empiezas a bajar un Mayo, poco. mayo. Mayo, vale. Sí, en abril fue cuando lo hablamos, con vistas Mm. más a mayo. ¿Había en ese momento visos de cuándo podía ser el examen? Mayo creo que ya, o mayo, junio, empezamos a ver reservas de aulas ya para septiembre, octubre. Ya Vale, empieza a saltar ahí un poco la fiebre. vale, vale, Entonces, y claro, ya evidentemente damos ya por hecho que se va después de verano, porque en un momento estuve diciendo junio, julio, lo que pasa eran meses raros para hacer un examen, pero vale. Y ahí básicamente, también en ese punto, esto ya se dio antes, ¿no? Pero yo recuerdo que como siempre, en este sentido, tu caso no es una excepción a la gente a la que yo he podido preparar de forma directa. Hay una etapa inicial en la cual hablamos mucho, decir esto se hace así, esto se hace mm, así, pero recuerda que luego en la parte media hablábamos y era para decir, ¿todo bien, Manuel? Sí, no hace falta que te diga nada, ¿no? No, porque tú ya lo tenías claro, ¿verdad? Hay un momento en no, el que ya sí, sí. coges. Había llaves ahí. Yo no te había hablado lo mejor un poco de día, me hablas tú, todo bien, todo. Sí, sí, que había veces en las que yo mismo te decía, ¿todo bien, no? Y tú me decías, sí, sí, ¿Estás vivo? que tú lo veías claro. O sea, que eso también creo que tiene que motivar mucho que
que realmente siempre se parte de estoy más perdido que el barco al arroz a ostras, es que lo veo súper claro, ¿cómo va esto? No, y llega un momento que ya es muy mecánico. Yo recuerdo, me alguna vez te preguntaba alguna pregunta que digo, esto no entiendo esta pregunta de Pero alguna pregunta había rara. Que había preguntas algunas que no estaba anulada, pero que asumíamos que podía ser, que podía, sí, porque hay veces preguntan los exámenes que están ahí, no están anuladas, pero están en una frontera, sí, sobre todo lo típico, un examen extraordinario en el que se presentaron, claro, y no había reclamación, entonces se claro, ha quedado ahí. eso puede pasar, sí, pero vamos, estamos hablando de cosas súper mega ultra puntuales Sí, y sí. sin gran recorrido. Que también me parece que es interesante comentarlo porque pone de manifiesto que es una oposición que se puede trabajar de forma bastante autónoma. Porque Sí, sí. tú, por ejemplo, que en cierto modo podíamos haber estado hablando todos los días, me podías haber estado planteando dudas todos los días, no te hizo falta. No, no, es que eso te pregunté cosas, pero de forma muy puntuales, y a partir de un momento es que era todo, estaba eso claro cómo iba y era lo que tenía que hacer. Después Ujú. recuerdo la planificación de exámenes, hasta el día del examen, eso me lo hice yo, que luego te lo enseñé. Sí. Vale, y ahora que dices lo de exámenes y demás, ¿cómo empezaste a intercalar? Porque aquí ya en esta fase, mayo en adelante, ya sí que empezaste a trabajar con Simplificate. Cómo fue el trabajo con la plataforma de los test? Yo al principio en Simplifícate lo que estuve usando son los exámenes que había de cada tema y ya después fui metiendo, estuve haciendo los que había de final, los simulacros que hay como tal en Simplifícate, porque claro, yo llegaba a un momento ya que había gastado todos los otros y me convenía enfrentarme a veces a preguntas que no viera por dónde me venían las trampas, un poco también para valorar mi nivel y ahí me ayudó mucho Simplifícate ese sentido de poder nuevas trampas, ¿sabes? A ver, que al final nuevas trampas tampoco te puedes poner tú a hacer trampas muy raras porque evidentemente tiene que ser trampas que entren dentro de lo lógico porque después, ¿verdad? Hay gente por ahí comentaba que yo hago test que son muy difíciles, que los hago, a ver, difíciles, una cosa que sean difíciles, pero tienen que ser adaptados a lo que, porque si no, te puedes estar desenfocando luego. Claro, claro, claro. Eso es muy interesante. Que hay veces que dice, claro, es que eso es, un test muy difícil puede ser una cosa muy buena o muy mala. Si, porque tiene nunca, si se pierde, si se desvirtúa la manera de preguntar y todo eso, pues te estás pegando un tiro en el pie, está claro. Porque se pierde la función que comentábamos antes, de guiarte el estudio, de decir, por aquí, esto es lo importante, esto no. Y claro, en ese sentido, tú ya en ese punto, como habías hecho muchos exámenes oficiales, tenías mucho criterio para juzgar si simplifica test, donde metemos muchas preguntas de elaboración propia, estaba afinado o no. Sí, y yo recuerdo que te decía, digo, es verdad, me parece la dificultad eso, pues, pero el sentido de que no había preguntas regalitos, ¿sabes? Que a veces en los saberes oficiales, los supuestos, entonces te encuentras preguntas que son eso, que no tienen ninguna trampa, son Sí, que son. simplemente... Sí, Pero claro, eso también tampoco las puede, que si bueno, las puedes meter, pero no te aportan nada el hacer esas preguntas. Lo único es exactamente. eso, saber que a lo mejor si las haces, es decir, que la nota no te la tienes que tomar tan así hasta cierto punto, evidentemente, si baja mucho, pero porque eso, siempre después te encuentras dos o tres a lo mejor en el oficial que son, en el supuesto me refiero, porque en la primera parte hay también varios que son de regalo. Ujú. Vale. em, Te pregunto, ¿qué partes de la oposición o de los contenidos, o de los temas, te costaron más y por qué?
Yo recuerdo, claro, el tema, pero este es el de todo el mundo al principio, contrato, al principio fue. Y yo recuerdo que en la segunda vuelta cuando pasé por los temas, digo, coño, pues me suena todo más de lo que yo pensaba, Claro, pero pero cuando también pasé, yo recuerdo, Manuel, perdona que te interrumpa, recuerdo que tú me decías, ostras, es que contrato le estoy dedicando, le dedicaste muchísimo más en la primera vuelta que al resto. Es que eso, por eso. bueno, el que más llevo fue la 39 2015, pero porque es más largo, por ser más largo, no por más difícil. Sí, bueno, no, Y perdona, sí. cuando pasé la segunda vuelta por contrato, digo, es que no me acuerdo de casi nada. Fue el único tema que digo, es que no me acuerdo de casi nada. Es verdad, me lo comentaste, sí. Ya después, al final, te digo la verdad, hasta le cogí gustillo una vez que me lo sabía. Es que contratos, tú fíjate, al final se da la paradoja de que con contratos, cuando lo llevas bien, eh, le coges gustillo en el sentido de que tomas conciencia de que te sirve, de que te va a caer en el supuesto, de que es muy importante, de que es básico, de que es... Y que sabes que el tiempo que le dediqué, es verdad, después había algún tema de temas sí que no fuera difícil, pero que a mí se me hacía protección de datos, por ejemplo. Eso, que son temas que entre comillas son menores con respecto a contratos y acaban siendo más pesados, en cierto modo, porque Claro, me va a porque caer a lo mejor contratos una dice, pregunta en el supuesto y te genera como más incertidumbre, ¿verdad? claro, porque tú dices, contrato, bueno, lo voy a estudiar y me va a caer seguro la primera parte, me va a caer también el supuesto, pero protección de datos me lo tengo que estudiar porque a lo mejor cae una preguntita en el supuesto. Claro. Sí, 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 Yo eso. recuerdo en tu año, por ejemplo, los dos supuestos preguntaron protección de datos. En el que el supuesto que era el que había que escoger, que era mucho más fácil que el otro, la pregunta de protección de datos era muy fácil, pero en el otro era muy difícil. El otro era que qué novedad había en esta Sí, es de verdad. protección de datos con respecto a la anterior. Sí. Que eso, si te lo No, has mirado, vale. sí. Pues fíjate, macho, te estás acordando de un detalle en fin, te estás acordando en diciembre del 23 de un detalle de mi examen, lo cual, pero bueno, Bueno, yo no te he contado, yo hace mes y algo, sí, principios de noviembre, hice en los supuestos no llegué a hacerlo, pero hice la primera parte del extraordinario de ahora, del que se hiciste en ha hecho, ¿eh? noviembre el extraordinario de tu convocatoria. Vale, Sí, y lo que pasa es que lo hice sin ponerme tiempo, ¿sabes? Y demás. Y saqué más notas de la que he sacado de examen no me digas, oficial. ¿sí? En el tuyo. Sí, Hostia. sí. Bueno, a Y ver, eso, digo, lo que pasa es que es verdad, fui mucho más lento, pero estaba más torpe de velocidad. ya. Bueno, mm, no, yo qué Yo sé. qué sé, un detalle que no te había comentado. Vale, 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 vale. Joder. Vale, te había preguntado eso por las partes que te habían costado más. Ahora que has dicho el tiempo, tema tiempo. ¿Hasta qué punto, Manuel, es importante, desde tu punto de vista, ser muy escrupuloso, muy metódico, muy riguroso con el Para control del mí tiempo? el tiempo es fundamental. En este examen el tiempo No solo yo en el lo examen, no, no, perdona, llevaba. perdona, perdona, perdona. Luego hablamos del tiempo en el examen. Me refiero al tiempo, Ah, vale, que no. el tiempo en lo que es la dinámica de estudio diaria y todo eso. Sí, evidentemente es importante. Yo tenía la plantilla esta que tenéis vosotros, iba poniendo cada tema lo que tardaba y tal. Y es importante, pues es verdad, tú luego vas viendo cómo recortas tiempo a cada tema y demás, y eso ayuda, te motiva y también de cara al final, cuando para dar la última vuelta, calcularte cuánto para cuadrarla en el momento que la quieres. Exacto, sí. Sí, sí, vamos, que es lo que habría dicho yo, ¿sabes? Sí. Em, vale, sí, y luego, es que no quiero entrar todavía a hablar del examen directamente, Vale, porque antes quiero que comentemos.
ya llegando un poco a la recta final, cómo fueron, digamos, cómo fue la transición hacia, ya tenemos fecha de examen, sabemos que va a ser en septiembre, cómo, y hilándolo con esto mismo de los tiempos, porque es súper importante, tú lo has dicho, pero creo que no queda de todo claro porque es importante eso, porque cuando tú llevas un registro de los tiempos, ¿verdad? Tú sabes, cuando ya tienes fecha de examen, cuántas vueltas vas a poder encajar perfecta, o sea, lo tienes casi al milímetro, porque tienes las referencias de las Mm. vueltas previas y eres capaz de decir, bueno, pues de aquí al examen, si quedan 2 meses, me da tiempo a encajar X vueltas, más lo de los repasos, y eso te da mucha seguridad, ¿verdad? A la hora de organizarte. Sí, sí, eso es. Yo para llegar a la última eso y hacer los últimos días el repaso con tarjeta y tal, Vale, que cómo fue eso, Manuel? ¿Cómo fue el decir, venga, ya hay fecha de examen? ¿Cómo te organizaste desde el momento? Vamos a poner el punto en el que sale la fecha del examen. No recuerdo cuándo fue. la fecha del examen, bueno, nos dijeron, primero nos dice a partir del 15 de septiembre y ya después no sé y recuerdo, y fue antes de irse a agosto, puede ser que ya saliera el 17 de septiembre. Yo creo que fue justo más o menos. Puede ser, sí. Antes de ir. Y ya, bueno, a partir de ahí, pues ya yo me hice toda la organización de exámenes hasta el día del examen, los que tenía que hacer, los llevaba cada día de cada tres, pues empecé. Pues yo ya eso lo había hecho antes, creo, más o menos, diciendo, vamos a poner que va a ser el 15 porque dijeron a partir del 15 y ya después digo, bueno, el 17 digo, no tuve que cambiar el plan porque lo había hecho hasta el 15 el 17 Sí. pues lo mismo. Y bueno, ya ahí era, es verdad, a mí agosto ya es que ahí era, lo llevaba todo bien realmente, pero había que sostenerlo, era ya que, ¿te acuerdas hablar? Yo estoy manteniéndolo todo y a mí agosto fue el mes que seguramente me hizo más largo de todos los... Sí, porque tú en verdad, es que claro, tú ibas ya bastante bien preparado, en realidad. Puede que esté mal decirlo, que suene mal o lo que sea, pero es la puñetera verdad. O sea, tú ya llevabas un muy buen nivel, tú estabas sacando No, a auténticas ver, notazas, tú en supuestos, había muchos supuestos en los que sacabas un 10, lo cual, o sea, que es que yo eso lo sé. Y claro, no te voy a decir que tampoco te sobró el tiempo, porque el tiempo no termina de sobrar, ¿verdad? O sí, o tú tienes la sensación de que dice, yo hubiera preferido que hubiera sido 2 meses antes. a ver, yo creo para mí el momento ideal hubiera sido julio. Es decir, julio Julio. hubiera sido sí, que ya después creo agosto no es que te sobra porque siempre vas encontrando cositas, pero ya lo que ganas es poco con respecto a lo que ya Sí, no es como antes de estar ganando mucho. sí, 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 los rendimientos decrecientes, ¿no? Que cada vez. Claro. Sí, ya, claro. Vale. Que lo que pasa es, claro, yo a ese punto estoy, digo, es que lo tengo. Yo a ese punto ya decía, es que lo tengo y claro, eso te hace no querer aflojar. Es decir, eso no es decir, que habrá gente que puede pensar, no, en ese punto tú quieres apretar porque dices, es que ya lo tengo, es que me queda un mes y medio. Sí, sí, no, claro, además porque sientes lo tengo, pero como me relaje, Claro, se me puede escapar el pavo, ¿sabes? claro que esa altura, no sé, yo creo que si lo llevas bien no vas a frenar porque es que es decir, ya con todo lo que he echado, Ujú, tengo que vale, echar lo que queda. vale, te quiero comentar o te quiero preguntar ahora porque, y aquí nos salimos un poco de la entrevista o la llevamos a un terreno que me concierne a mí personalmente porque yo por agosto estaba por allí, ¿te acuerdas? A mediados de Sí, agosto estuve por allí por Conil y estuvimos un poco mano a mano en esa etapa, más bien yo a finales de agosto, ¿no? Y que fue entonces cuando yo empecé yo a mediados de agosto empecé a barajar lo de gestión, lo de presentarme yo para ir a por el examen que claro, hay gente que dice, no, pero tú te habías echado la instancia antes. Sí, claro, yo eché la instancia antes, pero como yo había echado la instancia también a la uno y sí, no toqué nada, ¿sabes? Pero yo puedo echar la instancia no a mí. hay, y claro, y hay.
hay mucha gente que la echa porque yo qué sé, no sabe y en un momento te da, pues te dice, te pones y... Sí, Pero pero no es que... que yo la eché también con la idea de tener la opción de poder ir al examen para sacarlo, por tenerlo, por si, Sí, claro, porque si no la has echado ya luego no tienes la opción de... claro, pero que fue yo en esa época cuando a un mes más o menos, a menos de un mes, cuando empecé a decir, ostras, ¿y si me meto? ¿Y si me meto? Y tú viste eso. O sea, yo lo digo porque eres quizás de los pocos testigos que hay, ¿sabes? Del movidón mío, ¿sabes? En cuanto a eso y de cómo lo viví, ¿sabes? De hecho, vamos, es que estábamos en el mismo piso, literalmente, Sí, sí, en estuvimos el una piso de semana más o tu menos. padre. Y te quería preguntar un poco tú cómo viste eso, porque yo además, yo de vez en cuando salía y te decía, macho, estoy haciendo supuestos prácticos de gestión y mira los mamones lo que preguntan, ¿sabes? Sí, porque yo recuerdo una de gestión financiera que había y cómo era esta de en la una cosa concreta, un detalle que hay que era y justo preguntaron una cosa esta rara que había una sección y justo la Sí, podía preguntaron. ser algo así como con una de las excepciones que hay sobre gastos de personal, con las transferencias o una movida así. Si era con las transferencias hay una sección muy concreta, fue lo que preguntaron. Sí, Y me una dije cierta, tú, mira, una parte de la ley general presupuestaria que tiene un cierto aire ambiguo, ¿verdad? Que te dije, sí, fíjate sí, dónde. Sí, que pues eso. que yo eso que nunca, esa parte nunca la he acabado de tener clara, digo, eso me lo estudié justo, fue de lo último que toqué antes del examen, digo, para llevarlo fresco, porque es que esto Sí, nunca siempre, sí, pero bueno, que tú me viste, digamos, un poco en faena con todo aquello y que, y nada, yo qué sé, que eres como de los pocos testigos, ¿sabes? Que hay de las pechas que me metí no, en. y yo recuerdo algún día, yo ya a las 9 por ahí, ya que me iba para mi casa y te dejaba allí que todavía estabas tú. Pero, pero bueno, rememorando viejos tiempos, a ver qué pasa, porque todavía a día de hoy, o sea, realmente no sé qué va a pasar. El primero lo ¿Eh? pasé, pero bueno, en fin. Abril o mayo, puede ser que salga mayo. Yo qué sé, macho, yo qué sé. Yo procuro no pensarlo mucho, ¿sabes? Pero bueno, bueno, volviendo a lo tuyo, em, ya estamos finales de agosto. mm, Tú tienes las cosas muy, muy claras de tus tiempos, los exámenes, que nos echaste, por cierto, un cable muy importante con Simplifícate, porque yo ahí abusaba de la confianza y Nada, joder. los simulacros que hacíamos, no, hombre, también ya que estamos hablando, coño, lo digo. Los simulacros que hacíamos en Simplifícate te los pasaba a ti para que, junto con otros, pero tú eras de los que, tú eras el que más, en realidad, el que más nos ayudaba con eso, nos echabas una mano con la última revisión, ¿sabes? Que eso también, por cierto, aprovecho para públicamente agradecértelo. También entiendo, te pregunto, si me dices que no, lo borro, ya sé, no, entiendo que sí, que supongo que te vinieron bien, ¿no? También los simulacros esos. Hombre, claro, pero, y ya después, claro, tú sabes, pues siempre evidentemente lo hace primero, pues había un error que pasaba, pasaba antes para que viera si había alguna cosita y más. Y yo creo eso, viendo el examen con las de errores que hubo, hasta vino bien. Sí, hombre, la verdad que creo que nuestros simulacros no tenían ni la mitad de errores Que va, que tuvo el no, y sobre todo tan de haberlo mirado poco, porque es que tan de los del bulto. examen era, Sí, claro, porque ahora entraremos en la sí. polémica, Manuel. Vale, venga, pues vamos con ya la recta final de lo final, la última semana. Cómo la viviste tanto en lo personal como en cuanto a la dinámica de estudio? Yo ya ahí estaba mejor que antes. Ya llegué, yo ya cuando veía que acercaba, yo estaba, a ver, yo recuerdo esa semana, me la conté y decía, yo por mí que fuera ya mañana el examen. Digo, ya cada día iba descontando. Es que esto, yo me acuerdo que hablábamos cuando, como estábamos
vamos, que es que estábamos ahí en el piso, nos veíamos a diario. ¿Te acuerdas, Manuel, que decíamos, queda para el examen 12 días? Y era así todo, era un poco desesperante, también te digo, era un poco desquiciante decir, joder, contarlo cada día era como que no va a llegar nunca, ¿sabes? Y Y yo recuerdo a partir del tramo de los 100 días, cada 10 días, quedan 90 días, quedan 80 días. madre mía, fue agónico. Pero tú eres de la... además, tu caso a mí me hace mucha gracia, macho, porque yo creo que conforme se acercaba el examen, toda la familia estábamos cada vez más desquiciados y más nerviosos y tú estabas más tranquilo. Yo sí, es decir, yo salvo agosto, que ya te digo, para mí fue un mes, pero yo conforme iba recortando tiempo, es que yo quería que llegara y yo hay un momento, recuerdo que te dije a ti, es que digo, yo, yo creo que lo tengo, es decir, no por ser prepotente y nada, no, porque le he echado un montón de tiempo, lo llevo bien. Y yo es que quisiera eso, que fuera el examen mañana, digo, pues que lo llevo. Sí, sí, no, no, es que sí, pero que es verdad que tú lo llevabas, lo llevabas extraordinariamente bien. Es verdad que después, pues evidentemente que siempre te puede pasar el día del examen, Claro, pero pero ahí, yo ahí creo, donde a mí me sorprende perdona, tu, tu confianza, ¿sabes? Porque yo, en cierto modo, cuanto mejor lo llevase, también acrecentaría mi miedo, porque cuanto mejor lo llevas, yo, más te estás arriesgando, porque lo llevas mejor porque te han matado más a estudiar. no, yo recuerdo que la última semana con, con Laura le comenté a 4 días de examen y digo, bueno, que ya es igual el lunes con las plantillas provisionales podemos celebrar que somos funcionarios. Yo, El yo lunes, he claro, decidido, sí, tú ya lo veías así, claro. Por cierto, estás hablando de Laura Bejerano, a la cual le hicimos una entrevista, uno de las previas, de los episodios previos de lo mejor de cada casa. Y sí, también ella comentaba cositas de estas. De tu. También ella, por ejemplo, hablaba muy bien de tu. Yo qué sé, del apoyo que tuvo en ti, ¿sabes? Porque al final, en la última no etapa, sé si los dos estuvimos ahí hablando y ayudamos. que al final a Laura le ha ido muy bien. No sé en qué puesto, pero ha quedado Sí, súper arriba. sí, Laura está a la 480 y algo, puede ser, creo. Sí. Pues eso. Vale. Entonces, últimos días del examen, ya la cosa está ahí. De hecho, yo creo que ya podemos entrar a hablar del día de antes, por ejemplo. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué hiciste o qué idea tenías? ¿Cómo lo acabaste haciendo? Bueno, espérate un momento. Tarjetas de repaso. ¿Tarjetas de repaso hiciste? Sí, ¿no? Sí, ¿Cómo te lo yo lo he montaste? pasado, hice varias cosas y lo puse en unos papeles aparte y otras cogí hojas de los apuntes directamente. Sí. No, no los corté porque me dio cosa. Por, No por, me dio pues decía, si esto me va a traer mala suerte o la voy a liar, ¿no? Ya. Yo que se me daba cosa. Ya tanto tiempo le había cogido cariño. Le había cogido cariño, hostia, macho. Vale. Y digo, bueno, a lo mejor yo qué sé, ya cuando más adelante, algunos años, gestiona, a lo mejor me hace. Joder, espérate, Manuel, macho, si es que lo hago fatal. O sea, estamos hablando de todo esto y no te he preguntado, por ejemplo, cómo utilizabas los contenidos nuestros. Por ejemplo, porque yo te veía los últimos días que te veía mucho, por ejemplo, con los repasos de Juanma, allí en el piso, ¿te Sí, acuerdas? yo los repasos de Juanma, que los dejé bastante fieles, a mí ya los repasos de Juanma, me fichó y yo recuerdo muchas de las cosas que yo había ampliado, también las había ampliado Juanma, porque claro, Juanma amplía muchas de las cosas que no son tan preguntadas, pero que han caído en ciertos exámenes y tal, es decir, han caído exámenes importantes, algunos Sí, promoción interna y tal. Y claro, y yo había ampliado también muchas de esas partes, pero a mí me ayudaron también mucho esos vídeos de Juanma ya remata al final. sí, Que sí, yo sí, los sí. de Juanma los vi 2 veces, las dos últimas vueltas. Sí, que es un contenido de oro,
No iba a hacer la bromita de oro, pero es de oro. Es que Sí, ya eso porque ya va, y va justo de tiempo porque yo los tuyos los vi siempre salvo la última vuelta. En la última vuelta ya solo vi los de Juan, que eran más concretos para ganar. Lo que mm, pasa es que ya a ti al final te iba poniendo a velocidad de 1,5. me tendrías aborrecido, macho. Qué pesadilla. Te veía todos los me llevaba allí 10 meses viéndote todos los días. Madre mía, en verdad es de locos, tío. Es una locura. Y tú imagínate, pues para la otra vez, para mí es mi primo. Claro, claro, hay gente que me dice, ya eres como de la familia, pero es que para ti ya soy de la familia, ¿sabes? Con lo cual ya es. Al principio recuerdo demasiado raro el primer mes así. Claro, porque eso no te he preguntado, macho, pero claro, verme a mí todo el rato ahí tuvo que ser un poco raro, ¿no? De primera, Claro, además, claro, pero ya en un tono un poco después te diferente, ¿no? adaptas. Sí, sí, después te adaptas, pero al principio el primer. Ya. Vale, bueno, volvemos. Último día, venga. ¿Cómo fue? ¿Qué hiciste? Yo el último día repasé, ya creo no sé, a las 8 y algo de la tarde, yo ya corté y ya no volví a mirar, ¿no? Vale. Ya ni cuando me levanté el siguiente día, ni nada, ya no miré nada. Vale, yo el último día estaba, vamos, yo recuerdo que fui, no sé si fui solo, no me acuerdo, ¿cómo, Bueno, cómo fue? mi último día de estudio, tú fue el que fuiste a gestión. Claro que yo luego me pasaste el examen y hice gestión ese día. Es verdad, claro, el último día tuyo fue mi examen de gestión, Claro, que en cuanto salí te pasé el test, claro, es verdad, cojones. Yo fue ese mi yo examen de hice. gestión y luego esa noche yo fui para Conil. Claro, Sí. yo amanecí allí ya y ya no nos vimos, tú y yo no nos vimos ya hasta el día del examen, Cuando salí del examen, el no. día de tu examen, vale. Bueno, pues cuenta cómo fue tu día del examen y te voy a contar yo la visión de la familia, ¿sabes? Porque yo creo que tú eras el que estaba más tranquilo, ¿sabes? De todos. Porque, bueno, cuenta tú. No, ya allí el examen me llevaron mis padres que vinieron conmigo y ya En Puerto allí Real, ¿no? estuve, sí, en el campus de Puerto Real, que está allí medio entre bosques y demás, y yo recuerdo, estuvimos dando un rato antes del examen una vuelta por allí, entré al examen con 6 o 7 picaduras de mosquito que me picaron, Claro, porque es una entré zona como calentito. que hay como marismas, ¿no? Y hay como mucha agua. Había llovido y Sí, estaba lleno de. O sea, que llegaste bien calentito, como tú dices. ¿Eh? sí, Hostia, ese sí. detalle no lo sabía. Qué bueno. Sí, sí, entonces, total, que entraste, vale. Me comí un plátano antes de Te entrar. comiste el plátano, claro, el plátano de rigor para llegar bien de fósforo, o ¿qué es lo que tiene? Potasio, ¿no? Creo que tiene el plátano. Bueno. Potas. Em, bueno, pues te cuento yo ahora, antes de hablar del examen, ¿vale? O sea, yo recuerdo, macho, que estábamos, porque yo estaba con mi madre, bueno, con mis padres también, ¿no? Y estábamos todos, no nerviosos, o sea, nerviosos, estábamos muy nerviosos y con muchas ganas también porque el rollo este de faltan 12 días, faltan no sé cuánto, lo habíamos vivido, ¿sabes? Y yo recuerdo por ahí dando vueltas por el campus, tomando un café y que tus padres nos decían que tú habías ido súper tranquilo. Y estábamos nosotros todos, no teníamos miedo, pero estábamos acojonados. O sea, estábamos de decir, joder, la incertidumbre. Y yo creo que tú eras el más seguro de todos. Yo sí, yo es que tenía esa sensación de que lo llevaba bajo control, de que tenía, es verdad que por un lado te juegas un montón en un solo día, pero y yo además yo recuerdo los días antes del examen estaba pensando, bueno.
de estar diciendo, que esto es lo que te puede venir a la cabeza y pasa esto, tal. Digo, ¿se puede hacer eso empezando eso? Sí. ¿Puedo hacer eso empezando otro? También. No es todo Eso lo no que te, se podía ver. no te he entendido. ¿A qué te refieres con eso? No te he entendido, Manuel. De, yo qué sé, te viene a la cabeza y si suspendo, digo, no, no voy a suspender, voy a probar y se puede hacer en el examen. Es decir, todos los pensamientos malos que me podían venir a la cabeza en medio del examen, decir, bueno, y decir, me puedo hacer el examen con ese pensamiento en la cabeza. Es decir, estoy hecho ya los, estoy acostumbrado a hacer exámenes nerviosos y demás, y este examen se puede hacer nervioso. Sí, sí. Es De, que a lo mejor yo que sé, era crearme una falsa sensación de seguridad, pero había ayuda. no, pero está muy bien esto que dices porque, y esto lo hablamos varias veces, que, que tú siempre me decías, lo que tengo que hacer en el examen es lo que hago en casa, sin más. Y es que esa seguridad tuya, que yo creo que no es falsa seguridad, sino que es que era súper razonable, no es porque tú seas una persona inquebrantable, sino porque es que la habías conseguido, la habías consolidado a base de trabajo, de estudiar mucho, de tener las No, y cosas a lo mejor afianzadas. yo como soy, si llego ahí al examen con duda, a lo mejor a mí me comen mucho más los nervios que a otra persona que vaya con duda. Pero teniendo eso, la seguridad de que lo llevaba bien y demás, sí que tenía la tranquilidad, pues yo soy una persona mejor que sí que cuando tengo dudas y eso, me cuesta mucho nadar en esa zona, en dudas. Por eso, que no eres una persona que de partida seas la persona más segura del mundo, sino que que puedes tener también No, dudas y sucumbir y pasarlo mal con las incertidumbres y con las dudas. Pero aún así, ibas como por tu preparación, por todo eso, que la seguridad te venía de ahí, no te venía de una naturaleza especialmente. no, que va, que Vale, vale. Eso me parece interesante comentarlo. Vale, entonces, empieza el examen, ya entramos en el momento del examen. Recuerdo que en sí, tu caso se demoró. no, en mi caso empezó rápido. En mi caso había allí una mujer que era la que estaba controlando todo y llegó y pasó por allí y dijo, en cuanto sean las 10 fue el examen. Y en cuanto sean las 10 cerráis, ya no entra nadie más. Y nada, a las 10 se cerró, explicaron todo el tema que por cierto en mi clase muy profesionales, las personas estuvieron, no, fina- como no se dejaron sentir que estaba, que yo creo que eso es lo bueno de que el que está allí, que no se haga, pues es verdad que yo escucho en otras aulas de gente a lo mejor dice, ponen tonterías con el reloj, que no tal, y que Sí. mi aula no. Yo es verdad, yo pregunté, pues yo llevaba un cronómetro y un reloj y al principio dijeron nada de no sé qué, reloj inteligente y te digo, mira, yo llevo un cronómetro, un reloj, lo pregunté, digo, ¿cuál me da igual el uno y el otro? Y me dijo, pues el reloj mejor, me acuerdo el cronómetro y puse Reloj reloj. digital, un Casio. Sí, sí, claro, Ujú. Vale, un vale, vale. Casio antiguo con las correas rotas. Sí, sí, sí. Cuanto más No cutre, pasa. cuanto menos sospechas despierta, mejor. En ese sentido es lo mejor. Vale. Vale. Estamos ya en el examen. Empiezas el examen. En algún momento. Bueno, cuéntalo. ¿Cómo lo viviste? Yo empiezo el examen, las 20 primeras preguntas, había un párrafo, hay ya las que preguntan porque pregunta por el Real Decreto, por Real Decreto y ya por una norma, pasa, esa me la sabía, pero ya esa era una pregunta ahí un poco rara, que salía de lo que era la norma, pero vamos, bien. Y las primeras 20 preguntas, yo tenía un margen, de que cada 20 preguntas, para hacerla era 11 minutos, pero tenía el margen de que podía llegar a 13. Y yo acabo las 20 primeras preguntas y había gastado solo 7 minutos. Uf. Digo, joder, uy. Digo, que no me había pasado, yo creo, en ningún examen de los que había hecho antes. Digo, y- Sí, 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 sí. Pero eso también tiene sus riesgos, ¿no? De que pudieras haber ido demasiado rápido. no, sí, hubo las 4, creo, metí un patazo. Las 4.
No sé Mm. si te acuerdas. Ahora mismo no me acuerdo, no me acuerdo, pero sí, yo luego corrigiendo el examen más de una dije, pero mal, ¿cómo has fallado esto? Y... No, Sí. a ver, patazo hubo una. Después hubo otras que a veces las podría haber sacado, pero no eran como tal patazo. Mm. Vale, primeras 20 Y y, y cómo se sí, yo fue. primeras 20 digo, vale, voy bien, digo, vamos a seguir. Y ya es que yo acabé, digo, quizá yo recuerdo que acabo, bueno, ya cuando llegué a la informática empiezo a ver cosas raras, informática me dejé muchas en, bueno, muchas tampoco me dejé en blanco, dejé algunas que empezaron a aparecer por ahí las cosas raras. Ujú. Y, y no recuerdo cuándo llegué, y yo creo tenía hecho las 70 en los 30 y algo de minutos, tal. Yo lo que sí que recuerdo de momento de tiempo, es decir, a los 50 minutos yo tenía ya elegido el supuesto. Vale. Cuando iba a 50 minutos de examen, yo empecé a hacer supuesto, ya lo tenía O sea, a elegido. la mitad del examen, te, Claro, claro. te Que quedaba, digamos, yo ya, yo ya ese momento iba muy tranquilo y ya dije, bueno, voy a hacer el supuesto, me voy a dilatar todo lo que para hacerlo Ujú. mirando cada detalle. ¿Tuviste algún Que yo recuerdo, momento? bueno, Perdona, perdona. que yo recuerdo la elección de los supuestos, yo el primero digo bien, pero había varias las de los grados que me las puse y como las sé, pero bueno, hay que darle una vuelta porque en los grados siempre hay muchas variantes que te pueden preguntar por varias, porque había tres preguntas que preguntaban como cosas de los grados, de funcionar. Y ya después, el segundo supuesto, cuando llevo a las 9 o 10 ya hay un par que digo, esto ya tiene más dificultad que lo del primer supuesto. Había una de las nóminas cuando se pagaban, que ya esa suele ser siempre preguntas que tiene un poco de... Y digo, ya voy a mirar en el primer supuesto, voy a mirar esas tres de los grados que tenía dudas, las miré y digo, vale, creo que las sé, digo, ya está, me tiro para el primero. Y ahí con 50 minutos empecé a hacer eso. Vale. O sea que en 50 minutos despachaste la primera parte con la ofimática incluida y además analizaste y valoraste los supuestos. De, Sí. ¿Llegaste a ver, Manuel, los fallos garrafales y las cosas raras que tenía sobre todo el segundo supuesto? No, yo ten en cuenta el segundo supuesto, llego hasta la 10 o 11, no llego más, no sé, y después, claro, porque por ejemplo que en la 18 tiene un error de bulto, Sí. que creo que la han dejado además, que no, ni la... Vale. Y Entonces, claro, a la 18 ya no llegué. No la- mm, sí, pero te decantaste por el primero. Vale, y entonces te pusiste a hacerlo y entiendo que más o menos fuiste despachándolo sin grandes... Quizá, o cómo lo enfrentaste. Bueno, la 9 le di un montón de vueltas, porque no lo veía claro, claro. Claro, No tenía el conocimiento necesario para verla claro, porque era claro. cosa... Ujú. Y después la otra que me equivoqué era la 14, la de ¿cuándo, cómo era? ¿Cuándo se suspende la traviesa? La de contrata, la tengo aquí. Ok. ¿Qué nota tuviste al final, Manuel? Que no me acuerdo. Yo tuve ya esto de la primera parte que más subió un poco después de la definitiva, tengo 51 y en la segunda 17,33. 17,33. Ujú. Claro, la 14 era lo de cuando interpones recursos especiales en materia de contratación o tras pliego del contrato. Y claro, yo puse la de que siempre, antes de, que el que se suspendía creo como que siempre y era solo cuando interponía contra concretamente, no sé, no era contra los pliegos, era contra otra cosa concretamente. Esa Vale, fue la otra, me equivoqué. vale. Sí, sí, Que sí, aquí sí. a esta altura no tengo tan fresca la cosa. Ya, ya, ya. Vale. Vale. Bueno, pues.
Entonces haces el examen, ya claro, lo terminarías, entiendo, con cierto tiempo, te dejaste algo para repasar de la primera A parte. ver, sí, yo después volví a primera parte, ya no con mucho tiempo, porque yo el supuesto que me paré muchísimo. Pues las de reserva, acerté la uno 2 la 3 la dejé en blanco y la 4 5 que a mí me venía perfecto que alguna hubiera caído de las que teníamos. No, suerte. Ya, bueno, a ver, tampoco, sabe, todo sea eso. Yo recordaba, tío, porque vi la entrevista de Alejandro, de la Sí, última vez creo que has publicado, es verdad que decía que hubo como preguntas muy fáciles y otras muy difíciles que yo llevaba a lo mejor unos conocimientos de cosas que había y demás que no me sirvieron para nada, pero que luego con otras preguntas más en otra línea, más en el medio, no ni muy difíciles ni muy fáciles que me hubieran servido más. Eso. sí, sí, eso también pasó con la ofimática. No sé si te parece Claro, también. sí, Que sí, había totalmente. preguntas que eran absurdamente fáciles y otras absurdamente Es que absurdas. recuerdo una, esa ni hace falta, de que era Oulu. Claro, que era Outlook, por ejemplo. Te preguntan qué era Outlook y eso es un Que, absurdo. que en ese sentido yo creo que se premió poco al que había estudiado informática, Totalmente. No, 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 es que ahí la informática no cribaba. No cribaba, ¿sabes? Porque las que porque Sí, muchas preguntas las podía haber sacado alguien que no hubiera estudiado informática incluso, y otras no las podía sacar ni el que había estudiado ni el que no había estudiado. exacto, exacto. Con lo cual, al final, que es el problema o lo que quizá ellos querían, si nos ponemos en plan conspiranoicos, alguien de gestión puede hacer las cuatro o cinco así fáciles de informática a la remanguillé, no meter mucho la pata en las otras y sacársela de legislación, pasas el primer corte y luego anchas Castilla, No, que es lo claro, que... ya en el supuesto está en igualdad con los demás. Y Sí, no. sí. Con lo cual, pero Bueno, bueno, si había mirado algo de lo que tiene que ver con las modificaciones presupuestarias, las que son concretas de cada año, las que se especifican a nivel vinculante cada sí. año, la 9 alguien de gestión le podía meter ahí un punto a No, los... es que la nueve yo lo he comentado. Esa pregunta es una pregunta típica o es un golpe típico de examen de gestión. Eso alguien que lleve una preparación media alta de gestión, esa pregunta es un regalo. Porque es que es una cosa típica. O sea, es tan atípica en administrativo como típica en gestión, porque te está preguntando por las particularidades que trae la ley de presupuestos generales a la ley general presupuestaria con los créditos vinculantes propios de la ley de presupuestos generales, ¿sabes? Ahí está un poco el intríngulis. Y claro, eso también, por cierto, va en consonancia con la teoría de la conspiración, ¿sabes? Si nos ponemos así, Sí, de sí, decir, que es algo que nunca es, y además que dije, pues pone una pregunta muy difícil, pero muy difícil en general, pero no algo que es concreto. Suele ser de gestión y en sí. administrativo no. Por otro lado, también te digo, las preguntas de nombres de las leyes, de los años y todo eso, también es una pregunta más de gestión. Eso no lo sabía yo. Sí, a ver, tú en gestión te tienes que saber los nombres de las Ah, normas. bueno, y por supuesto, claro, es que yo como de gestión lo que he hecho es desde la primera parte de supuestos no he No, tocado. claro, pero tú tienes que tener en la cabeza los nombres de las normas, con lo cual había un par de preguntitas también ahí que premiaban más. En fin, eso es un tema aparte, macho. Pero, vale, examen, salimos del examen. ¿Cómo fue? Bueno, Es verdad, bueno, es verdad que había comentado cosas que yo a lo mejor, si fuera a pensar que el corte del supuesto así el que hacía, a lo mejor no hubiera tenido tanta tranquilidad. Yo pensaba que iba a estar más bajo. sí, eso lo hemos hablado. Esa idea, eso es interesante, ¿sabes? Si a ti te hubieran dicho que el corte iba a quedarse donde se ha quedado, pues quizá hubieras estado en un... Claro, Porque ya claro, vas con otra tensión porque una preguntita o dos que te vayan, te voy ya sí. Sí, pero aún así, macho, ha sacado un 17 con... 17 de 23.
17,33. Pero que en el supuesto se baja muy rápido, Sí, puntos sí, y sí, no, no, fallos. no. Dos fallos y, y cambia mucho la película, pero claro, también Claro. dos fallos, también podías haber tenido un acierto más en un momento dado, ¿sabes? Por alguna Sí, que tal. sí, a ver, la 14 que me la jugué al 50%, la 14 yo había descartado, salió. Que no hay que entrar tampoco en esas historias, porque si no te vuelves loco. Em, bueno, sales del examen, sales tranquilo Y y... bueno, estabas tú allí. Sí, 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 yo estaba allí. Y nos vamos a ver el examen. Bueno, cogemos el examen, se lo paso al A equipo, porque Juan. se lo pasé a Juanma también, claro, y empezamos a sacar nuestra plantilla. Nos ponemos, bueno, él se pone con parte del examen, nosotros con otra parte, Sí, y nosotros pusimos la primera parte, porque yo el supuesto no lo quería ver. es verdad Yo, que yo, sí, di, di, yo di. estaba como, yo tranquilo, yo dije, yo salí del examen y digo, me ha salido bien, digo, pero no lo quiero ver hasta que salgan las plantillas provisionales, lo que es la segunda parte, pues yo sabía la primera parte la pasaba eso, porque 35 yo sabía que tenía seguro más Sí, de 35. Y digo, pero lo quiero ver porque digo, en el supuesto, como nos equivoquemos en alguna mirándolo, ya cambia mucho, sí. digo. Que por cierto, ahora que dice lo del 35, ¿tú te acuerdas, Manuel, la que se montó con lo de los criterios, que la gente decía que eso podía ser más de 35 porque mira lo que dice al final, y yo te lo decía a ti, y yo decía, Dios mío, pero vamos a ver, que lo que pone es esto, que es que será incluso menos de 35, ¿sabes? Yo es que era eso, es que Ahí no se montó había. una, pero bueno. Em, También, es que también lo de hacer, a ver, que para mí esa parte estaba claro que ponía, pero también hacerlo 2 días antes del examen, cuando era algo importante, porque claro, es que le quitaba valor a informática y la constitución, perdía mucho valor con eso. Súper importante, Manuel, era súper importante, o sea, ese cambio es trascendental a la hora de estudiar, es que ya Y no se debe... claro, yo ahora Sí, lo pienso y digo, los que el examen siguiente, para los que vayan al siguiente, ¿cómo lo van a poner? Porque es que, claro, cambiaría la forma un poco de enfocar ciertas cosas. totalmente, totalmente. La ofimática, por ejemplo, si se mantienen esos criterios, es que pierde un montón de peso. Pierde un montón de peso, sobre todo estratégico a la hora de prepararte, porque Claro. mm, hay una descompensación brutal. No te cae en el supuesto, no, no nada. Y, Eh, y la constitución, pues, más o menos igual. totalmente, la verdad es que sí. Em, pero bueno, volviendo al tema, sales del examen y tú no querías ver la plantilla, tú no querías ver nada, tú no querías ver el supuesto, pero yo te decía, Yo el vamos a ver, supuesto no. mm, pero al final nos pusimos a corregirlo y a revisarlo, ¿no? Nos pusimos la primera parte. El supuesto lo miró Juanma, que ya luego tú me lo dijiste, tú me obligaste un poco. Es verdad, el supuesto primero lo vio Juanma y nosotros nos pusimos con la primera parte, cierto. Hasta que ya, no sé si Juanma me pasó lo que había hecho del Sí. supuesto y Que de, Juanma en principio dijo, creo que hay un fallo nada más, creo que dijo. Ya después, porque claro, las 9 no lo detectamos hasta más tarde, lo que había. sí. Pero ya yo vi que con lo que Juan me había hecho, tú tenías una muy buena nota, ¿sabes? Y ya te dije, mira, déjate de historias y ya más o menos lo vimos, ¿no? Que tenías, que más o menos luego tú decías, no, yo quiero esperar la plantilla provisional. La plantilla provisional fue pamear y no echar gota. Bueno, el supuesto 2 de la plantilla provisional han tenido que rectificar dos que pusieron más, que la han modificado la respuesta. Sí. Y la de la primera parte también, la de contratos, ¿no? Sí, a ver, esa yo me la conté como, a ver, yo tenía 49, pero digo, a esa había subido seguro. Esa Ujú. estaba claro de la tienda. Sí. Y bueno, ¿te acuerdas el supuesto 2 que recuerdo tú y tu hermano, que también me lo preguntó, la 8 que estaba, que no nos cuadraba en el supuesto 2 la respuesta correcta, y dije, yo pienso que la C creo que era. Al final la cambiaron y fue la C, digo yo, Ahora que yo mismo no no, había hecho el supuesto. no me acuerdo cuál era la 8 del supuesto 2 ahora mismo. Era algo de esto del pago de las nóminas en qué momento. Ah, sí, 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 lo que comentabas tú antes, sí. Sí, 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 sí. Uf. Sí.
Vale, pero bueno, entonces, esto también pasa a veces, ¿no? Que no es que cuando pruebas la oposición no se da la cosa no se da de una sola vez, sino que primero empiezas a ver la plantilla, que si es provisional, que si no sé qué. Al final es más gradual, ¿verdad? El hacerte la idea de que lo has conseguido, porque es como que sí, pero espérate, sí, pero no sé qué, y al Sí, a final, ver, yo ya una vez que salió la provisión, ahí en principio tenía 49, 17, 33, digo ya, y viendo también tenía las de reserva el supuesto bien, digo, si cae alguna, lo que me va a entrar no me va a bajar, digo, ya ahí sí que tuve ya cierta tranquilidad. mm, vale, Después siempre te quedas, ¿sabes? Yo decía, bueno, pero vamos a esperar, digo, a que salga, digo, que para que hayan corregido el examen, digo, a ver si lo van a perder o así. ya, luego siempre te queda la paranoia, el resquicio de Que por- paranoia. y yo me pongo a buscar un día en Google examen, pierde oposición y yo siempre encuentro algún Hombre, caso. claro, si te pones, eso es como si tienes una enfermedad y te pones a buscar en internet, siempre encuentras cualquier cosa. Vale, te pregunto ahora cosas concretas que quiero saber tu opinión. Em, ¿Qué opinas, Manuel, de las polémicas que ha habido después del examen, el propio examen, cómo se ha manejado la comisión? Aunque esto es hablar por hablar, porque ni lo que digas tú ni lo que diga yo no va a ningún sitio, pero Le va a dar igual. sí, pero bueno, yo qué sé, por comentarlo, como es un tema muy candente, A ver, yo el tema así más gordo que eso me parece el del supuesto 2 que tú vayas a hacer un examen y te encuentres ese supuesto. Y después de decir, vamos a suponer que se puede cometer ciertos errores y demás, que mucho porque había errores que eran de no haberlo leído un par de veces, sí. porque lo de los nombres era de no. Pero imagínate que después yo creo que hubiera sido más justo. Mira, vamos a quitar las 6 malas que hay y lo valoramos sobre 19 el supuesto. Y lo que pasa es que aritméticamente ahí hay una cierta pérdida, ¿no? Porque o se puede hacer eso tal cual. A ver, lo puedes hacer, evidentemente los números no son iguales, pero si tienes 19 tienes como un 10 también, ¿no? Evidentemente ahí lo que pasa es que cada fallo te va a penalizar más, pero hay un pelín menos de probabilidad de fallar porque son menos preguntas. Ya. Sí, pero es A ver, complicado, es complicado. Quiero decir, una no, vez que no, hayan a hecho ver, el examen, ese examen hecho ya es sí, como complicado. sí, tampoco, no digo tampoco que sea justo, pero me parece más justo eso que deja preguntas más. Digo, Ya. Sí, 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 dejar preguntas que están mal, se mire como se mire. Ya, ya. Vale. Otro tema. Grupos de Telegram. ¿Qué opinas de ellos? ¿Te has apoyado de ellos en la preparación? ¿Crees que aportan? ¿No aportan? Entiendo que al final no es una cuestión de blanco o negro. Hay matices, hay fases en las que aportan mucho, fases en las que no aportan tanto. no, a ver, yo lo que pasa en ese sentido, claro, yo me metía, pues yo qué sé, para leer cosas y demás, yo me pasa que tenía el sentido, te tenía a ti, es decir, que no me podía dejar influir por otro, que no es como alguien que no tiene nadie de confianza, es que yo al tenerte a ti ese sentido no me podía influenciar nadie, ¿sabes? Ya, De, y no sé, pero a veces yo qué sé, te paleé algunas cosas, pues te viene bien, yo qué sé, para saber la gente. Lo que pasa al final siempre hay como que gente que sobre todo, hay mucha gente en los grupos, pero los que hablan son más que nada unos pocos. sí, sí, sí. Sí, bueno, al final supongo que estás de acuerdo conmigo con lo que Porque digo. yo por ejemplo, no hablaba apenas. Sí, hay un montón de gente al final que es que yo creo que nunca he hablado tampoco que recuerde en grupos No, así. yo alguna vez a lo mejor, si alguien eso, alguna vez que puntualmente le ha aclarado alguna duda, alguno. Sí. No, pero al final sí, al final yo creo que
no hay nada. Ahora, por ejemplo, con el tema de los destinos, ahora entraremos en eso, los grupos de Telegram pueden venir súper bien, o sea, son una cosa Mm. fantástica, así que... vale, ahora te lanzo unas preguntas para saber, para que compartas tu opinión sobre cosas que la gente se plantea mucho al iniciar la oposición, que es una de ellas, auxiliar o administrativo. ¿Tú cuál recomendarías y por qué? A ver, yo pienso administrativo, el sentido porque, Del a ver, Estado, yo, obviamente, vamos, perdona, puntualizo, sí, administrativo del Estado o auxiliar del Estado. Luego, vamos a partir de la base que yo no he tocado auxiliar, he hecho exámenes de auxiliar quitando la parte psicotécnica, porque me servía, pero cierto sentido no creo que la dificultad de sí sea tan distinta y hay más plazas en administrativo del Estado, ujú, porque al final hay que meter auxiliar, tienes que meterte con los psicotécnicos, te quitas temas, pero te tienes que meter sí, con los psicotécnicos, que yo no sé lo que costará prepararlo porque no me he metido, pero me imagino que habrá que dedicarle su tiempo también. mm, sí, sí. También yo personalmente pienso que el peso relativo de la ofimática es infinitamente mayor y, claro, la ofimática te la pueden jugar. En la parte de leyes no te la pueden jugar tanto. Em, vale, y luego, no sé si has indagado algo. Otra pregunta, ¿administrativo del Estado o administrativo de la Seguridad Social? No sé si de esta última sabes algo. Te lo digo por, imagínate que ahora te planteases opositar, estuvieras de nuevo en noviembre del año pasado y, y dijéramos, ¿cuál de las dos? ¿Tú qué pensarías? A ver, yo, vamos a partir de base, yo no he mirado nada administrativa de seguridad social, no tengo ni idea, ¿vale? Eh, yo, administrativo, es verdad, administrativo de seguridad social, pues eso, los sueldos serán mejores, pero yo yo tiraría por administrativo del Estado porque es verdad, en administrativo del Estado te puedes mover a cosas muy distintas y no estás en una que te guste. Hay muchas más alternativas de moverse, entiendo que en administrativa de seguridad social están más cerrados ya en un ámbito Ujú, que a lo mejor igual luego estás en seguridad social y te gusta, pero que aquí yo, por ejemplo, ahora sí entro en algo y no eso, pues luego a los 2 años te puedes mover, sí, 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 sí. Eso me parece un argumento. Para mí también es, puedes moverte entre ámbitos distintos. claro, claro, es más, digamos, multifacético o polifacético, o hay más, así, más alternativas. Si eres administrativo del Estado que administrativo Mm. de la Seguridad Social. Vale. Otra pregunta que me parece interesante. Tú ahora mismo has empezado a estudiar economía, ¿no? Por la UNED. Sí, En parte con vistas a luego ir a por el A2. Bueno, aparte por tener la carrera, que siempre viene bien, y sí. con vistas a la 2. ¿Qué diferencias ves en cuanto a dificultad en general entre estudiar la oposición, aunque es una oposición de C1, que la gente se piensa que de C es como para lerdos, ¿sabes? Pero alguna gente, pero que yo pienso que está totalmente equivocado, y estudiar una carrera? ¿Qué te parece? Bueno, diferencias. ¿Cómo lo ves? A ver, la verdad, la oposición tienes que ir, bueno, yo es que, claro, en mi caso yo fui siempre, ahora con la UNED lo que pasa es que también, en cierta manera, es más, es una universidad que no es como la otra, lo que es la universidad presencial. La UNED tienes que ser un poco más autónoma, más buscarte tú. Ujú, Entonces no se puede comparar tampoco la universidad presencial. Pero, y claro, yo por ejemplo aquí la diferencia que veo que ahora noto un poco con la UNED, que es la oposición, yo tenía claramente marcado todo, claro, porque tú lo marcas todo, como, y en la UNED estoy teniendo un poco más que buscarme yo, por así decir, que no tengo el mismo marcado como tal, claro, sí. que También esto en ese sentido, yo pienso que está muy bien eso.
simplifica tu voz por el sentido de que yo creo que está muy claro lo que antes hablado de que yo contigo a partir de un momento que apenas comentamos, porque es que está todo muy... Sí. Em, ¿Te está gustando? Entiendo que la carrera te gustará más la materia que en la oposición. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, me di cuenta al poco eso que hubo un tema, el que quitó cuando salía a combate, el plan era de contabilidad que me podría haber sido útil que hubiera seguido. Pues mira, Vale, vaya, quitaron el único que podría haber el quitado. único tema que te podría haber servido. Em, vale, paso a otro tema, otra pregunta. Estás el 647 más o menos, ahí empatado como con unos cuantos, me dijiste, por nota, que Sí, veremos a estoy ver. empatado del 643 al 651. Vale. Tema destinos. ¿Lo piensas? ¿No lo piensas? Si lo piensas, ¿dónde te gustaría estar? ¿Lo quieres decir? ¿No lo quieres decir? Si no lo quieres decir, lo puedo entender. No, no. No, a ver, yo lo pienso, pero no es que tenga algo claro, no es que como esté yo, no es que esté en plan, yo me quiero quedar en Cádiz sí o sí, o me quiero ir a Madrid, este va a depender también lo que sea, pues yo también pensé, todos los días estaba pensando, digo, en Madrid puede haber algunos puestos relacionados con Ministerio de Economía, de las nóminas y tal, que a lo mejor puede ser algo que me pueda interesar y demás, no Sí, lo sé hasta que... hay un montón de organismos, Manuel, en Madrid, de, yo qué sé, comisión de los mercados, de un montón de cosas de economía Claro, yo más estuve pura. mirando que había puesto. Sí, sí, También estuve mirando ¿cómo se llamaba? Esto de algo también relacionado con contratos y demás, que a lo mejor también. sí. Bueno, sí, pero vamos, que estás abierto un poco a lo que, a luego, una vez que salgan Sí, los no, planes de destino, ponerte ahí ya con los filtros y demás, ¿no? sí, sí, pero que no estoy cerrado yo eso, no tengo el sentido que me puedo mover para donde sea. Es verdad, a lo mejor ya que más arriba de Madrid no lo veo, pues a lo mejor ya que si apareciera algo que me pueda interesar, pero que a ver, que también ya en el sentido de que en Madrid están todos los puestos más interesantes. Es difícil que aparezca algo por arriba y te puede interesar más que algo que haya en Madrid. Claro, exactamente, lo que no en Madrid, las variaciones son muy escasas. Claro, En Madrid, ¿dónde están las cosas, digamos, más particulares? Fuera de Madrid, puestos particulares o con intríngulis apenas hay. es muy interesante, es complicado que vaya a aparecer algo porque, por lo que a mí me vaya a apetecer irme más al norte. Sí. Mm. Bueno, ¿te imaginas si saliese, porque aquí abro un paréntesis, mi hermano, o sea, tu primo, está trabajando en la Agencia Espacial aquí en Sevilla? ¿Te imaginas que acabas trabajando ahí con José? Le tendría su gracia, ¿sabes? En fin, que luego pueden darse muchas carambolas, ¿sabes? Que eso, No sé, a lo mejor sacan puestos, no sé. yo qué sé, también son puestos muchos de ellos de libre designación, que difícilmente no suelen Sí, salir. que no son. Mm. Pero bueno, que hay muchas carambolas y yo creo que la forma de afrontarlo en este caso es mejor así porque no tiene sentido obsesionarse ni hacer demasiadas cábalas de antemano. Yo, a ver, también tengo siempre la opción, lo que pasa es que, claro, no sé hasta qué punto la de Ceuta, que está relativamente cerca de donde yo vivo, relativamente. Sí, relativamente. Hombre, luego el ferry, Algeciras, tal y cual. Claro, por eso digo es relativamente. Sí, sí, porque exactamente, relativamente. En verdad, para llegar a Ceuta tienes que hacer un periplo que parece una tontería, pero llega a Claro, Algeciras, sí, la por eso comunicación con digo, Algeciras. Sí, sí, sí. Ceuta Cádiz parece cerca, pero es relativamente por eso, porque después hay que hacer una combinación ahí un poco. Sí. No, pero parece un poco así, pero ojo. Ceuta es donde más pagan, posiblemente, donde menos pagas tú de impuestos. Hay un montón de ventajas que en un momento dado, verás, si... Claro, por eso te digo, no lo tengo como me quiero ir, pero es otra opción que está ahí. Sí, 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 también, bueno, en fin, ya lo veremos. ¿No? O sea, ya veremos qué alternativas hay. Y, y nada. Hombre, Eh, a lo mejor de que descarte, a lo mejor es verdad que
el tema Islas Baleares, por tema de alquiler y de... Ya. Bueno, ojo, en Baleares, por lo que tengo entendido, dan mucho teletrabajo, precisamente por esto, para hacerlo mínimamente atractivo, ¿sabes? Y por lo visto dan tanto teletrabajo que, pero bueno, tendría que investigarlo más a fondo, ¿sabes? Pero llegan a dar unas condiciones muy buenas en ese sentido. Que luego hay mucho, yo qué sé, mucho intríngulis, ¿sabes? Mm, Em, y nada, vamos a ir terminando, Manuel, que ya te he secuestrado bastante. Por cierto, mm. te agradezco muchísimo el rato. Nada, Em, esto es gracias a ti que el proceso, vamos, no os imagináis lo que me ha ayudado. Te quería preguntar, ¿en qué, o sea, digamos, a efectos de motivación o de un poco por ir dando cierre, qué te ha supuesto para ti el proceso en la oposición, haberlo conseguido y todo eso a nivel personal? A mí al final lo que me ha supuesto es eso, el tranquilidad para poder encarar otras cosas desde un punto que ya tienes una cosa ahí que coincide para toda la vida. Yo ese estado de quiebre el Estado o algo. para toda la- Si no es para toda la vida, sería, vamos, el menor de los problemas sería eso, ¿sabes? El trabajo. O sea, Pero eso yo pienso, ya es una tranquilidad. Yo que sé, ahora me he metido por ejemplo, a estudiar economía y lo hago desde un punto ya mucho más. más sosegado, con más calma, también, pero eso no quiere decir que no te estés esforzando, obviamente. No, no, claro, es decir, la calma, esto es igual cuando hablábamos lo de hay muchas plazas, pero no para relajarse, sino para eso de que si trabajas lo vas a conseguir. Exacto. Sí, 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 la motivación para redoblar esfuerzos, para trabajar con más concentración, con más foco y demás. Vale, pues nada, Manuel, que yo creo que lo podemos dejar aquí, que me ha gustado mucho, la verdad, hacerte la entrevista. Si más adelante, yo creo que en tu caso, también en el de José, me gustaría hacer segundas partes, ¿sabes? Sobre todo cuando ya estés trabajando, creo que estaría guay ver un poco Para cómo, contar un poco cómo... claro, contar cómo te va, que yo estoy, vamos, ya nos dirá la gente que le apareció la entrevista y nada, que espero que haya gustado y te doy las gracias otra vez, Manuel, y, y nada, se me hace raro despedir la entrevista porque coño, pero, pero nada, que hasta aquí, espero que haya gustado. Muchísimas gracias a todos por si ha llegado hasta el final y nos vemos en próximas entregas. Chao. Luego